Hola, ¿qué tal? Bienvenido a HR Creativos. En el video de hoy te voy a mostrar un monitor que me ha enviado la marca Fieldwork, el cual es el PS6. Este es un monitor de 5,5 pulgadas con un panel OLED y esto es algo que desde ya se diferencia muchísimo de los paneles disponibles en el mercado, ya que son pocas las marcas que ofrecen un panel tan pequeño, liviano y con calidad OLED. Desde ya hago un disclaimer y es el siguiente. Fieldwork me ha enviado esta unidad sin costo alguno para probarlo, testearlo. Lo tengo desde hace más o menos 2 meses y esta review no es una review paga. Tengo completa libertad para hablar tanto de los aspectos positivos como los contra o los aspectos por mejorar de este monitor. Entonces quiero que sepas desde ya que esta es una review completamente honesta. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Héctor, soy Master Trainer de DaVinci Resolve y en el canal HR Creativos te comparto tanto educación en postproducción audiovisual como reseñas y educación respecto a equipos para una producción audiovisual de alta calidad. Me hace feliz que me puedas acompañar en la review de este monitor. Espero que este video te pueda ser de ayuda si estás pensando en adquirir un monitor para tu producción audiovisual. Sin más preámbulos, comencemos con la review del Fieldwork PS6. Bueno, aunque recibí el monitor más o menos hace 2 meses, pues lo volví a empacar en su cajita para que puedan conocer de qué manera llega este equipo y qué nos incluye. De por sí nos llega esta caja de color blanco, robusta. Vamos a destaparla acá rápidamente y dentro de la caja tenemos un case rígido, lo cual desde ya se agradece. Y este es el case rígido de color gris que nos incluye la marca Fieldwork. Es un case bastante rígido, se siente de muy buena calidad. Directamente procedamos a destapar este y tenemos 2 compartimentos. Por la parte derecha o por el fondo tenemos acá nuestro monitor. Vamos a sacarlo de una vez. Venía en esta bolsita. Fíjense desde ya lo pequeño que es y es muy liviano, pesa solo 148 gramos, lo cual desde ya es una gran ventaja para aquellos que necesiten un montaje o un rig liviano. Voy a colocarlo por acá a un lado un momento. Nos incluye esta guía de inicio rápido, por ahora no la necesitamos, y por el otro costado o en el otro bolsillo nos incluye batería NPF 550. Siempre se agradece que nos incluyan la batería. Vamos a sacarla por acá. Esta nos incluye también un cable USB tipo C a USB-A, ya que esta batería se puede cargar mediante puerto USB. También tenemos en la parte de atrás un botón con un indicador del nivel de carga con estos 4 punticos de color azul y sus 2 puertos, tanto para cargarlo con un cargador tradicional como para proveer la energía al monitor. Vamos a colocarla por acá a un costado. Otra cosa que nos incluye es esta zapata. Fíjense, esta zapata de fijación del monitor, pequeña, es una mini zapata. Súper bonita, me gusta porque va de la mano de la filosofía del monitor, que es muy liviano y esto también no pesa prácticamente nada. Ventajas que tiene: se puede instalar tanto en una zapata fría, en el puerto para el flash de una cámara o directamente con rosca en rigs más elaborados. Entonces acá tenemos nuestra zapata. También nos incluye la llavecita para poder instalarla adecuadamente en cualquier configuración. Y por último nos incluye los cables HDMI, HDMI normal y HDMI micro. Por ahora no voy a revisar, no tenemos más dentro del case, entonces vamos a proceder a cerrarlo y a guardarlo. Una vez hemos visto que nos incluye, vamos a revisar su construcción, qué puertos tiene, qué ventajas nos ofrece. Algo que me encanta de este monitor es que tiene puntos de anclaje de 1/4 por los 4 costados. Esto nos facilita tanto la instalación por cualquier lado que lo necesitemos como la adherencia de un accesorio adicional, mientras que lo podemos tener anclado, por ejemplo, con este puerto acá en la parte inferior. En la parte superior o un lateral podría tener un transmisor HDMI para un segundo monitor, una pequeña luz, un micrófono. Ahora bien, acá tenemos en la parte inferior la marca Fieldwork, nuestro monitor que en un momento lo vamos a encender. En la parte superior tenemos el primer anclaje de 1/4 y el botón para encenderlo y apagarlo. Este es el único botón físico de este monitor y es uno de los aspectos para mejorar que veo desde ya. Por el costado derecho tenemos el puerto tipo C para alimentar el monitor por acá, ya que podemos cargarlo con un power bank sencillo, con una V-mount o por su puerto de baterías NPF en la parte de atrás.
tenemos una entrada para monitorización de audio, jack 3.5, otro punto de anclaje y acá una rejilla para la ventilación. Cuenta con dos, esta acá en el lateral y una en la parte de atrás. Por el otro costado, por el costado izquierdo, tenemos la ranura para tarjetas SD, por el cual vamos a poder tanto actualizar el monitor o el firmware del monitor, como instalar hasta 32 loops creativas para referencia durante la grabación. Esto es muy útil. Otro punto de anclaje y los puertos HDMI 2.0 de entrada y de salida, los cuales nos permiten tanto recibir como enviar 4K DCI hasta 60 cuadros por segundo. Algo que quiero mencionar desde ya, como lo dijimos acá en el puerto SD y el tema de la actualización, es que yo recibí este monitor en pre-lanzamiento de las primeras unidades que se crearon, y cuando lo estaba utilizando con mi cámara Sony A7 IV y haciendo algunas pruebas, me di cuenta que al configurar la cámara a 4K 60 cuadros, el monitor me mostraba la imagen a 4K 30. Informé esto a la marca y en menos de 2 días me enviaron un firmware de actualización, el cual solucionó inmediatamente esto. Esto habla muy bien de la marca y de la atención al consumidor. Ahora, por último, en la parte inferior otro punto de anclaje. Y en la parte inferior tenemos acá el puerto, la entrada para la batería NPF, esta rejilla de ventilación e información respecto al modelo y número de serial del monitor. Su construcción es de plástico y esto es, como les había mencionado, pensado en que el monitor sea lo más liviano posible. Recordemos que pesa solo 148 gramos. La marca cuenta con monitores de aleación de aluminio, por ejemplo, pero son más pesados. Una vez hemos revisado su construcción externa, vamos a proceder a encenderlo por primera vez. Voy a colocarle acá su batería y procedamos a encenderlo. Acá tenemos el monitor. Directamente ya ha encendido y el primer aspecto a destacar es que este monitor enciende muy rápido, en más o menos 3-4 segundos ya está encendido. Antes de conectarle alguna señal HDMI y proceder a que puedan ver también cómo es su imagen, quiero que vean algo muy chévere o destacado de este monitor, y es el hecho de que, si pueden ver en este momento en pantalla, voy a colocarlo ahí, está en orientación horizontal, tenemos el menú a este lado, pero si yo giro el monitor, directamente se ha puesto en disposición vertical y los menús también se intercambian. Acá les dejo algunas imágenes de este cambio, como de manera rápida y automática cambia de orientación vertical a horizontal los menús, y esto facilita muchísimo el flujo de trabajo para las personas que necesitan hacer este constante cambio y a la vez utilizar herramientas disponibles en el monitor. Vamos a proceder ahora sí a alimentarle, a colocarle una señal HDMI para que puedan empezar a ver imagen, y acá lo tenemos. Desde ya, tanto con la compresión de YouTube como con la cámara con la que estoy grabando, pero ojalá puedan ver la calidad del monitor y cómo se comportan o cómo se ven los negros, en este caso, los negros de la pantalla. Pero quizá ahí puedan ver cómo o la calidad de este monitor. Es que sin lugar a dudas, a simple vista lo podemos ver rápidamente, como los negros son absolutamente negros. Esta es una gran ventaja que nos da el hecho de que esta pantalla sea OLED, que cada uno de los píxeles de esta pantalla se retroalimenta de manera independiente, no tiene una sola fuente de luz en la parte de atrás como si lo tienen monitores LCD o IPS tradicionales, sino el hecho de que sea OLED nos garantiza un contraste de 1.000.000 a 1, que esto es sin lugar a dudas algo excelente. Esta pantalla del firmware PS6 viene calibrada de fábrica y nos permite visualizar hasta DCI-P3 al 100%, lo cual es una gran ventaja porque durante las producciones o los rodajes, tanto para un creador de contenido independiente como incluso en un flujo de trabajo profesional, tenemos la imagen lo más cercana a la realidad o lo más cercana a lo que vamos a ver en postproducción. También se puede configurar para Rec 2020 y Rec 709. Y bueno, ahora vamos antes de revisar los menús y que vean las diferentes herramientas que el monitor nos incluye, vamos a hacer una comparativa rápida con este otro monitor que tengo por acá, que es el Viltrox TCA1. Es un monitor muy bueno también, de muy buena calidad, pero con esta comparativa van a poder ver en qué uno es más fuerte que el otro, en qué el otro flaquea, y pueden tomar una decisión más acertada cuando vayan a comprar un monitor. Voy a colocarle acá a este batería conectado a un puente para que reciban la misma señal y ustedes también puedan ver la diferencia en pantalla. También igualmente les voy a dejar algunas imágenes que hice en otras condiciones de luz para que puedan ver claramente la diferencia. Quizá acá lo puedan ver
directamente acá. Bueno, acá se ve un poquitico el reflejo, pero fíjense sobre todo en los negros. Voy a subirle el brillo de acá. Fíjense cómo acá el monitor de Viltrox, que es mucho más luminoso, los negros se ven grises, se ven iluminados, mientras que los negros acá en el monitor de Fieldwork son completamente opacos. La relación de contraste del monitor Viltrox es de 1000 a 1 y del Fieldwork es de 1.000.000 a 1. Entonces, este es un primer aspecto que quiero mencionar en esta comparativa que estamos realizando. Contraste 1000 a 1, contraste 1.000.000 a 1. Esta pantalla es Rec 709 únicamente, esta es Rec 709, Rec 2020 y DCI P3 al 100%. Ambas son 8 bits, ambas son Full HD, pero ambas pueden recibir y enviar 4K DCI a 60 cuadros por segundo. El monitor Viltrox tiene únicamente 2 puntos de anclaje, uno en la parte inferior y uno en el lateral derecho. Mientras que el Fieldwork tiene puntos de anclaje en los 4 laterales. Mientras que el Viltrox solamente cuenta con un menú principal para conectar todo, el Fieldwork tiene el menú principal y tiene un menú de acceso rápido. Y este menú de acceso rápido es la manera en la cual activamos o desactivamos cosas de acceso rápido. Pero aquí es un punto que me hubiese gustado que mejoraran, ya que el Fieldwork no tiene más botones, ningún botón personalizable o de función, mientras que el Viltrox cuenta con 4 botones personalizables o de función acá en la parte superior, cosa que me encanta. Y también tiene acá una perilla para controlar los menús. De todas maneras, también quiero mencionar, acá tenemos una pantalla de 7 pulgadas, acá una pantalla de 5,5. Claramente esta es mucho más portable. Ahora, mientras el Viltrox pesa casi 350 gramos, sin batería alguna, el Fieldwork pesa solo 148 gramos. Pesa menos que incluso un teléfono móvil o un smartphone. Entonces esto también es algo que hay que mencionarlo. Respecto a las opciones de alimentación, ambos cuentan con puerto para alimentarlo por batería NPF y ambos cuentan con puerto USB tipo C. Sin embargo, el Viltrox tiene adicionalmente puerto o punto de conexión de energía DC-in. Entonces es un aspecto también a mencionar. Por otro lado, el Viltrox tiene refrigeración activa porque pues al ser más grande y al tener un brillo muchísimo más fuerte de 2800 nits por acá, pues tiende a calentarse un poco más. El Fieldwork tiene un brillo máximo de 550 nits. Y por último, ya terminando esta comparativa, mientras que al Fieldwork le instalamos las loops por tarjeta SD, al Viltrox lo debemos hacer por un puerto USB tradicional o USB-A, está por acá. Esta ha sido una rápida comparativa entre estos dos monitores. Los dos son muy buenos, pero cada uno pues tiene su fuerte. Mientras que este tiene la mayor calidad en la imagen, pues por otro lado esta pantalla IPS de acá tiene un brillo muy bueno. Ya ustedes deben sopesar en su flujo de trabajo qué les conviene más. Me faltaba mencionar que el Viltrox nos incluye un parasol, mientras que el Fieldwork no incluye parasol, ya que según lo que me dice la marca, la idea de este es que sea más para estar cambiando constantemente entre vertical y horizontal, y no lo incluyeron. Pero de todas maneras tenemos una imagen de muy buena calidad. Espero que lo puedan en este momento estar observando en pantalla, y vamos a pasar a revisar o a mencionar las opciones, las funciones que incluye el monitor en su menú para que tengan más claro este aspecto. Directamente para activar el menú completo y detallado del monitor debemos darle 2 veces a la pantalla y lo tenemos acá en la parte izquierda. Si queremos esconderlo, le damos una sola vez a la pantalla y este se ha ocultado. Ahora, una vez lo hemos activado, voy a comenzar aquí en orden. Las primeras opciones que tenemos son las de asistencia. Acá vamos a tener vectorscopio, forma de onda, focus picking, audiometers, zebra, false color. Entonces la primera de las opciones que tenemos acá es la de análisis. Esta de análisis nos enciende directamente. Los forma de onda separados por RGB, el histograma, vectorscopio y los meters acá para ver la monitorización del audio, y acá tenemos nuestra pantalla normal. Si ahora procedemos a desactivarlo, también podríamos encender de manera independiente el wait for, el vectorscopio y el histograma, sin necesidad de que se vean absolutamente todos, sino solamente esa parte, y el monitor o como tal la visualización se mantiene en pantalla completa.
no se hace pequeñita a este costado. Voy a apagar este de acá y tenemos un asistente de enfoque. Tenemos acá el asistente de enfoque. Voy a encenderlo. Fíjense, acá podemos ver que estaba en foco efectivamente, pero pues este es un video que estamos previsualizando al fondo. Apagarlo, podemos cambiarle su color y demás, los audiometers individuales, cebra para ver la indicación IRE de lo que está sobrepasando cierto nivel de exposición y justamente poder hacer una correcta exposición del material, y tenemos el check field que nos permite ver la imagen ya sea en gris, en rojo, en verde o en azul. Por último tenemos false color en dos opciones, tanto Spectrum como ARRI, viendo en este instante. Le voy a incluso quitarle al campo de backlight, creo que ahí lo pueden ver de una mejor manera. Voy a apagar este false color y pasamos a la sección de marcador. En marcador tenemos para dividir la imagen en regla de tercios hasta 6x6, zonas seguras tanto en porcentaje como en relaciones de aspecto, el clásico crosshair que es esta X en el centro de la pantalla y guías cinema también en diferentes relaciones de aspecto. En imagen podemos cambiar el aspect ratio, hacer de squeezer anamórfico, girar o voltear la pantalla, controlar un zoom dentro de la pantalla, pero esto lo podemos hacer sin necesidad de este menú, lo podemos hacer directamente en la pantalla, congelar un frame o activar la opción pixel to pixel. En las opciones de usuario podemos importar las loops, seleccionar qué loop queremos utilizar de las que ya hemos importado, cambiar la configuración del display tanto en brillo, contraste y saturación, o aquí viene una parte importante, el tema del espacio de color, Rec 709, DCI-P3 y BT 2020. También podemos cambiar la temperatura con preajustes de 5600, 6500 y 9300 Kelvin, o hacerlo de manera personalizada o de usuario con esta serie de deslizadores en la parte inferior. Voy a dejarlo en DCI-P3. Acá en la sección de sistema, por último, podemos cambiar el lenguaje, cambiar de qué manera se está viendo estos menús, es visible o no la señal acá de la batería del monitor y actualizar el firmware del monitor. Luego de haber visto el menú principal del monitor, también quiero que vean que si deslizamos desde cualquier parte inferior del monitor hacia arriba, tenemos este menú de acceso rápido a diferentes funciones. Acá podemos activar o desactivar con un solo toque cualquiera de estas funciones. Entonces esto es muy útil para acceder rápidamente a diferentes scope o indicadores en pantalla que nos van a ayudar a hacer una mejor producción audiovisual. Bueno, también podemos hacer zoom, lo que les mencionaba. Aquí podemos hacer zoom en la pantalla. Y por último, en la parte izquierda, si yo subo o bajo, pues justo acá el backlight de la pantalla, y en la parte derecha ajusto el volumen si estoy monitorizando el audio con unos audífonos en el jack 3.5. Estos son los menús y las herramientas que nos incluye el monitor Fieldwork PS6. Una vez ya hemos revisado nuestro monitor Fieldwork PS6, quiero mencionar ya de manera de resumen tanto los pro como los contra que yo veo del monitor o aspectos por mejorar de este. Dentro de los pro, y el pro más claro que tenemos acá, esta pantalla OLED con este contraste de 1:1, calibrada a DCI-P3 100%, el hecho de que sea tan liviano, esto solo 148 gramos de peso, los 4 anclajes que facilitan su instalación y añadirle accesorios adicionales, todos estos aspectos me parecen geniales de este monitor. También he sentido que la batería le dura bastante. Aunque con esta batería que tenemos acá, técnicamente se dice que dura hora y media, 2 horas, yo siento que dura mucho más. Esto también depende de, por ejemplo, el brillo o el backlight que tengamos en el monitor. Esto es muy importante. El menú de acceso rápido también me parece un aspecto positivo del monitor. Respecto a los aspectos por mejorar, me hubiese gustado que incluyera alguna botonera o botones de función para acceder rápidamente a encender o apagar funciones. Eso es algo que hubiese agradecido. Otra cosa que me hubiese gustado es que hubiese incluido parasol o que la pantalla tuviese algún tipo de tratamiento antirreflejo. Eso también hubiese sido algo positivo. Aunque este monitor tiene un brillo únicamente de 550 nits, esto es más que suficiente para la mayoría de los entornos de producción. Sin embargo, en un entorno donde haya muchísima luz o a pleno sol del mediodía, probablemente tengas algún inconveniente en la visualización. Y todo lo demás creo que ya lo he mencionado. Espero que
puedas tomar una buena decisión. ¿Para quién recomiendo este monitor? Primero, para cualquier persona que quiera armar un rig lo más liviano posible. Por ejemplo, aquellos que trabajan con estabilizador o gimbal. Sin lugar a dudas, este es un monitor que les podría convenir mucho porque es muy liviano. Cada gramo que podamos ahorrar, los brazos y la espalda se los van a agradecer. También para aquellos creadores de contenido o cineastas que viajan mucho y quieren llevar un equipaje lo más liviano posible. También en estos entornos se agradece ahorrar cada gramo que se pueda. Entonces el hecho de que pese solo 148 gramos es muy útil. Para aquellas personas que estén en una producción en la cual demanda cambiar constantemente entre orientación vertical y horizontal, también va a ser muy útil el hecho de que el monitor tenga esta función de rotar los menús automáticamente, ya que muchos de los monitores no hacen esto, como por ejemplo el caso acá del Viltrox, que su menú está completamente fijo. Y bueno, esto es todo respecto a la review de este monitor Feelworks PS6. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda respecto a este monitor, por favor déjamela saber en los comentarios. Es para mí un gusto poder ayudarte. Y si quieres aprender más sobre el monitor Viltrox DCA1 que estuvimos comparando el día de hoy, les dejo por acá una review que realicé. No olviden suscribirse al canal por acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.